Hola, hola, qué bueno volvernos a encontrar. El día de hoy quiero conversar con ustedes sobre un tema que para mí ha sido una gran herramienta en mi proceso de crecimiento y de transformación personal. Y tiene que ver con el ego. Porque cuando a mí me decían, el ego te está jugando una mala pasada, estás hablando desde el ego, a mí como que no me quedaba tan claro realmente cuál era el mensaje que había ahí para mí, porque mi mente, mi paradigma se iba directo a pensar en el egoísmo y sobre todo en ese egoísmo que tiene que ver con pasar por encima de otro. Entonces me di a la tarea de empezar a identificar para mí cuál es la interpretación que a mí me funciona sobre el ego para convertirlo en una herramienta de autoconocimiento personal y de crecimiento, por supuesto. Entonces, de eso es lo que te quiero hablar hoy. Porque el ego sí tiene que ver con un yoísmo muy propio a ciertas edades, sobre todo cuando estamos muy pequeños. Sin embargo, desde mi interpretación, y es como lo que a mí me ha funcionado, para que a ti no te funcione, no pasa nada. Pero a mí me gusta hacer práctica. Y práctica en el sentido de no me engancho con cosas que no me funcionan, sino busco darle la vuelta para convertirlo en algo que sí me funcione y algo que sí sirva para mi vida. Y eso fue lo que hice con el ego. No tengo la menor idea que diga la literatura al respecto, pero para mí el ego entonces es la voz que tiene el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo me paraliza, me hace atacar, me pone a la defensiva. Y el miedo aparece cuando siento que puedo perder algo, cuando me siento en riesgo, cuando me siento vulnerable. Y entonces desde ese lugar el ego empieza a decirme, eso no funciona así, debería ser de otra manera, si tú lo estuvieras haciendo sería distinto, eh, todo cuidando lo que yo preveo que puede pasar en el futuro. Entonces el ego también, desde el miedo, me pone muy de frente contra la incertidumbre, porque me obliga a soltar el control, me implica tener que confiar. Entonces, si el ego es la voz del miedo que me susurra aquí a este oído, ¿cuál es el antagonista? ¿Cuál es el opuesto? Y para mí el opuesto es la intuición, la voz de la intuición. Y es la voz de la intuición, es aquella vocecita que viene de mi corazón, que viene de la sabiduría de yo ya lo sé, que implica confiar. Entonces el ego, cuando se siente desde el miedo, desde la incertidumbre, empieza a subir su volumen, empieza a hablarme más fuerte, opacando la sabiduría de mi corazón, que es la incertidumbre. El ego también hace que la separación que hay entre mi mundo espiritual y mi vida terrenal sea cada vez más grande, me hace como que me hace más terrenal, por decirlo de alguna manera. Entonces me empiezo a ocupar de situaciones que, si yo las entrego al cielo, si yo confío, van a tener respuesta por sí solas. El ego entonces hace que yo tome posturas frente a la vida. Entonces o me paro como víctima, o me paro en arrogancia de que las cosas son como yo tengo que tener. Desde el ego me paro en excesivo control de la situación, de los resultados e incluso de lo que quiero que hagan o cómo quiero que operen otras personas. Entonces hace que mi actuar se vuelva un poco más denso, más pesado, y por lo tanto hagan de cuenta como que los pies son de plomo. Entonces el avanzar nos cuesta más, el avanzar no se siente, no se disfruta. Entonces la invitación, y para qué me ha servido a mí todo esto del ego y por qué se los quiero compartir hoy, y es porque tenemos esas dos vocecitas que nos están hablando de manera permanente. ¿A cuál de las dos? ¿A la voz del ego o a la voz de la intuición le estás dando más poder en tu día a día? Si sabes que la voz del ego tiende a sabotearte, tiende a engañarte, a mentirte, por decirlo de alguna manera,
haciéndote creer que no eres capaz, que no puedes, que no hay soluciones, que eres malo o que afuera está la maldad. Si ya sabemos cuál es la conversación del ego, a mí lo que me funcionó fue empezar a identificar en mi día a día cuáles eran las conversaciones de ese señor ego y poderme parar en un lugar de poder personal, de autoconfianza y de autoestima a decir, no, eso que me estoy diciendo, porque, a ver, la voz del ego es mi propia voz, ¿ah? Pero eso que me estoy diciendo no es cierto. Sobre todo porque yo soy protagonista de mi vida, yo puedo hacer que las cosas que lleguen, que quiero que pasen en mi vida lleguen. Entonces no me voy a comer las historias que me trae el ego. Ahí me paro desde mi poder personal a ponerle un stop al ego. Espero que esto tenga mucho valor para ti, que te sirva, que te dé una luz, porque el ego es una herramienta, es una llavecita de autoconocimiento para poder saber cuáles son las conversaciones, cuáles son los cuentos que te crees que no te dejan avanzar. El ego es simplemente mi interpretación de dónde viene esa conversación. Te invito a que te observes, que te escuches y que te mires amorosamente para que tu proceso de transformación empiece a dar el giro que quieres que dé. Si te miras con el látigo del ego, vas a estar quizá en el mismo lugar y con mucho más dolor. Cuéntame cómo te va con tus reflexiones, cuéntame qué está pasando en tu vida. Aprovechemos este espacio de estar juntos, por alguna razón estamos juntos en este espacio, entonces aprovechémoslo para crecer también juntos. Sígueme en mis redes y sobre todo seamos multiplicadores de este contenido, de esta información. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.